¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Aprende TV. Soy la profesora Olivia Rugerio Zambrano y es para mí un honor poderlos acompañar en una emisión más. El día de hoy abordaremos el tema de las características del proceso de descolonización en el continente de Asia y África y cómo surge el llamado Tercer Mundo. Te sugiero que para que puedas entender cabalmente esta sesión, vayas anotando en tu cuaderno las ideas principales para que al finalizar puedas cumplir con la actividad requerida. Antes de empezar a explicar el tema, es oportuno plantearnos algunos cuestionamientos importantes. El primero de ellos es: ¿qué entiendes por descolonización y qué consecuencias trajo? El segundo de los cuestionamientos a plantearnos es: ¿qué entiendes por la clasificación del tercer mundo y cómo impacta en la vida actual? Estos dos cuestionamientos nos conducirán a cumplir los objetivos de esta sesión, que son dos. El primero de ellos es analizar cuáles fueron las causas y las consecuencias que generaron el proceso histórico de descolonización. Y el segundo objetivo es reflexionar sobre qué impacto tiene la clasificación del tercer mundo en nuestra vida actual. Así que pon mucha atención para que puedas comprender esta sesión. Comenzamos. Para poder entender este tema lo hemos dividido en tres partes. La primera parte abordaremos lo que son los antecedentes, es decir, cómo surge la colonización en los continentes ya mencionados. En la segunda parte vamos a abordar lo que es el proceso de la descolonización y en la última parte abordaremos cómo surge el llamado Tercer Mundo. Iniciando con los antecedentes, podemos entender que a lo largo de la historia del hombre, los territorios con mayor poder político, económico y militar se han podido superponer a otros territorios. En el caso del continente africano, la colonización se va a dar del siglo XVI al siglo XIX aproximadamente. En el caso del continente americano, la exploración y las colonizaciones se van a dar del siglo XVI al siglo XIX. Y por último, en el caso del continente asiático, las exploraciones se van a dar del siglo XVI al siglo XIX. Cabe hacer mención que Europa empieza sus exploraciones con el motivo de buscar las riquezas naturales, riquezas minerales y los recursos fluviales. El factor común que vamos a encontrar en estos tres continentes es que Europa, con el pretexto de llevarles civilidad y orden político a estos continentes, va a justificar su colonización y la intrusión a estos continentes, ya que lamentablemente en algunas de estas latitudes las prácticas salvajes todavía se tenían. Podemos observar en esta lámina que la colonización en el continente asiático se va a dar de manera intermitente. Van a existir algunos elementos importantes que van a favorecer dicha colonización. El primer factor, el primer elemento que vamos a tener es la fragilidad política, es decir, por aquellos entonces existió lo que es la disolución del Imperio Mongol y esto va a facilitar a que la colonización se dé. Otro de los factores importantes va a ser la superioridad militar y política que tenía Europa, ya que ellos controlaban la mayoría de las rutas marítimas. Además, los primeros exploradores europeos que van a llegar a este continente van a ser Portugal, Holanda, Inglaterra, pero también otros territorios europeos van a decidir explorar e invadir en el continente asiático. Y esto va a generar rispidez entre los mismos territorios europeos y va a generar que haya una lucha de poderes entre estos mismos. Básicamente estamos hablando entre franceses e ingleses. Otro de los elementos que va a favorecer la colonización del continente asiático va a ser que Gran Bretaña, con el pretexto de que China no les va a comercializar la venta del opio, los ingleses van a decidir invadir y controlar los principales puertos chinos. Más tarde, a esta acción se van a sumar Estados Unidos, Rusia y Francia. Otro de los elementos que favorece la colonización aquí en el continente asiático va a ser el expansionismo ruso, ya que este territorio va a tener deseos de expandir sus fronteras y lo va a hacer a través de este mismo continente. Ahora veamos cómo se da la colonización en el continente africano. Vamos a ver que la colonización se va a dar de manera muy diferente en la comparativa del continente asiático. Estas exploraciones van a empezar desde el siglo XVI y siglo XVII aproximadamente.
pero ya existían algunas exploraciones en este continente. El antecedente que podemos encontrar en esta colonización va a ser que van a existir exploraciones europeas para llevar forzadamente y trasladar a esclavos, básicamente al continente americano, para que estos realicen actividades arduas, ya sea en plantaciones o en minas. Otra de las características que vamos a ver en esta etapa va a ser que Europa, con el pretexto de que buscaba nuevas rutas marítimas, principalmente con Asia, en específico con la India, va a empezar a hacer exploraciones en el continente africano. Y con esto la disputa por las tierras y los territorios africanos va a estar en boga entre los territorios europeos. Es así como se llega en el año de 1884 a la Conferencia de Berlín. Dicha conferencia se va a llevar en dicha capital de Alemania para llegar a acuerdos y tratados entre los mismos europeos y básicamente se limen las rispidezas que existían entre estos territorios. Esta conferencia se va a dar en el año de 1884 y va a finalizar en el año de 1885. Van a ser 14 los territorios europeos que van a estar congregados en esta conferencia. Veamos quiénes estaban congregados en esta conferencia. Como podemos observar en este mapa de los principales territorios que ocupaban esta conferencia, tenemos a Alemania, a Francia, a España, Portugal, Gran Bretaña, Dinamarca, Noruega, Rusia, Hungría, Australia, Italia y por último los Países Bajos. Cabe hacer mención que los principales territorios que llevaron la batuta de dicha conferencia va a ser Alemania, Portugal, Rusia y además, lamentablemente, ninguno de los territorios africanos tuvo una representatividad en esta conferencia, lo que va a ocasionar que las necesidades de los pueblos africanos no sean tomadas en cuenta, además de que las características sociales, culturales y hasta políticas van a estar dejadas de lado. En esta conferencia básicamente se establecen algunos acuerdos importantes. El primero de ellos va a ser la libertad de comercio. Otro de los elementos importantes que se va a establecer en esta conferencia va a ser la libertad religiosa y hasta se va a prohibir la esclavitud. Pero sobre todo, el elemento principal que se lleva a cabo en esta conferencia va a ser el establecimiento del sistema de tutelas europeas. Esto es, básicamente repartirse el continente africano, repartirse entre los principales exponentes europeos y con esto van a surgir las colonias, es decir, los protectorados. Veamos a continuación cómo se repartieron primordialmente los territorios europeos. El sistema de tutelas se repartió de manera indistinta. Dentro de los territorios que se vieron mejor favorecidos tenemos a Gran Bretaña, donde ellos lograron establecer una gran ruta comercial básicamente de la parte norte del continente africano hacia la parte sur, pasando por el Cairo, el Gabo, Egipto, Sudán, Nigeria, Ghana y Zambia. Otro de los territorios que se vio favorecidos fue Francia, donde este tuvo la repartición de África Occidental, básicamente pasando por Mauritania, por Gabón y una parte de lo que es el Congo. En el caso de Bélgica, a ellos se les asignó lo que es la parte de África Central. Cabe mencionar que este territorio estaba altamente rico en recursos naturales y minerales. Más tarde a esto se le va a conocer como el famoso Congo belga. En el caso de Portugal, se les va a asignar lo que es Mozambique y Angola. Para el caso del territorio italiano, se les va a asignar lo que es Somalia e Etiopía. En el caso de Alemania, vamos a encontrar a Namibia y a Tanzania. Aunque estos territorios no favorecían los intereses y los deseos de extensión para los intereses germanos. Y en el caso de España se les va a asignar una pequeña parte de lo que actualmente se conoce como Guinea Ecuatorial. Esta situación se va a mantener hasta el siglo XX, donde las ideas de nacionalismo y de independencia política van a surgir en estos territorios. Además, cabe hacer mención que van a surgir dos nuevas potencias emergentes y que curiosamente no van a estar en territorio europeo. Estamos hablando en el continente americano de Estados Unidos y en el caso de Asia, el territorio ruso. Estas dos potencias mundiales van a jugar un papel muy importante durante todo el siglo XX.
Ahora, hasta aquí ya abordamos cómo se da el proceso de colonización. En la segunda parte vamos a ver cómo surgen paulatinamente las etapas de la descolonización. Veamos los siguientes términos. Debemos entender y precisar qué entendemos por descolonización. Se habla de descolonización al proceso de independencia política que impuso un territorio extranjero, generando una dependencia política, económica y hasta militar. Cabe hacer mención que en estos dos continentes se van a dar de manera diferente, ya sea por las características sociales, políticas y económicas. Pero dentro de los factores que influyeron a que se diera la descolonización, podemos ver que en algunas latitudes se va a dar a través de la violencia, básicamente con métodos de insurrección. En algunas otras latitudes se va a lograr esta descolonización a través de negociaciones pacíficas. Paulatinamente se va a negociar el autogobierno hasta que alcancen su independencia. Los elementos importantes que hicieron posible el proceso de descolonización son 4. El primero de ellos son el incremento demográfico, es decir, en estos dos continentes las altas tasas de natalidad van a hacer que estas nuevas personas tengan ideas de independencia y de libertad, que va a ser el segundo elemento que hace posible la descolonización. Otro de los elementos posibles para este hecho va a ser las ideas de democracia. Y curiosamente, estas ideas de democracia van a venir precisamente de los territorios colonizadores. Por ejemplo, aquí cabe mencionar el caso de Mahatma Gandhi, quien tiene la oportunidad de viajar y estudiar en Londres, y al hacer este viaje vive un contraste cultural y social. Y esto le va a permitir que más tarde busque la independencia de su país natal, la India, a través de métodos pacíficos. Y por último, los elementos importantes que hacen posible y va a ser el punto de partida para el proceso de descolonización van a ser las guerras mundiales que se van a dar en la primera mitad del siglo XX. Veamos a continuación cómo este término se va dando paulatinamente. El término descolonización surge como tal después de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que la situación social mundial era muy álgida y con esto van a surgir instituciones de carácter mundial que van a procurar los derechos humanos y los derechos civiles. En este caso, va a surgir la Organización de las Naciones Unidas. Esta organización va a proclamar una declaratoria. Esta declaratoria se va a llevar a cabo en el año de 1960 y se va a estipular la resolución 1514. En esta resolución se establece la Declaración de las Garantías de Independencia para las colonias y los pueblos. En esta declaratoria se establecen 3 puntos elementales. El primero de ellos va a ser que no exista una subordinación que atente contra los derechos humanos. Recordemos que la situación mundial era un tanto álgida. El segundo elemento importante en esta resolución va a ser que no exista una subordinación que atente contra la paz y la cooperación mundial. Es decir, esta situación de los protectorados va a tener que llegar a su fin. Y por último, se va a establecer el derecho a la autodeterminación sin la represión. Es decir, estos territorios van a tener derecho a su propio autogobierno. Aquí cabe hacer mención que de los países reunidos, 89 países votaron a favor. No hubo ningún voto en contra, pero curiosamente hubo 9 territorios que abstuvieron su voto. Dentro de estos 9 territorios podemos encontrar a Estados Unidos, Gran Bretaña, Holanda, Portugal. Básicamente podríamos decir que los mismos territorios que fueron colonizadores se van a oponer a este hecho. Veamos a continuación cómo paulatinamente se va a dar el proceso de descolonización. Cabe mencionar que este hecho se va a dar en 3 etapas. La primera etapa va a ser después de la Segunda Guerra Mundial, con el Tratado de Versalles. En dicho tratado, dentro de los varios puntos que se acordaron, uno de ellos va a ser establecer la Comisión Permanente de Mandatos de la Sociedad de las Naciones. En este mandato se van a establecer 3 modelos para que paulatinamente estos territorios logren su independencia. En el modelo A vamos a encontrar a los territorios con alto grado de desarrollo.
y que ya están listos para alcanzar su independencia. Aquí básicamente vamos a encontrar a los territorios musulmanes. Luego vamos a tener el modelo B. Estos territorios van a ser los territorios que todavía no tienen un desarrollo óptimo y que van a alcanzar su independencia hasta la década de los 60. Y por último, tenemos el modelo C. Este modelo van a ser los territorios que geográficamente están aislados y que además sus tasas demográficas no alcanzan para que sean territorios independientes y van a seguir teniendo su estatus de colonia. Cabe hacer mención que en esta primera etapa los territorios que logran su independencia es Egipto en 1922 e Irak en 1932. Veamos cómo se da la segunda etapa de este proceso. Este proceso se va a dar después de la Segunda Guerra Mundial. Ya comentamos que en esta etapa se va a buscar proteger los derechos humanos y civiles. Además, porque durante la Segunda Guerra Mundial estos territorios de Asia y África se vieron profundamente afectados. Un caso importante va a ser el caso asiático, quienes en esta etapa van a tener ideas de independencia, pero sobre todo de nacionalismo, ya que van a tomar como ejemplo el caso de Japón, ya que este territorio ocupó un papel importante durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y tomando como referencia el deseo y el ímpetu de Japón, otros territorios asiáticos van a pedir y van a proclamar su independencia. En esta parte vamos a ver que territorios como Líbano, como Afganistán, Indochina, Mozambique, la India, van a lograr su independencia. En el caso del continente africano va a tardar un poco más, si bien las independencias en el territorio asiático se van a dar de 1940 a 1950, en el caso del continente africano se van a dar en la década de los 60. Y dentro de los territorios que logran su independencia tenemos a Túnez, a Marruecos, a Argelia, a Sierra Leona, a Tanzania, a Zambia, a Malawi. Cabe hacer mención que las independencias en esta etapa se dan relativamente rápido. Recordemos que justo la época que se vivía a nivel mundial pues era un tanto delicada. Ahora veamos cómo finaliza y culmina el proceso de la descolonización. En la tercera etapa se va a dar durante la Guerra Fría. Básicamente estamos hablando de la década de 1970 a 1990. Aquí en este periodo los territorios que van a lograr su independencia son Emiratos Árabes Unidos, Brunei, Djibouti, las Islas Caribes y Gran Bretaña va a devolver Hong Kong a la República China. Si comparamos los territorios que lograron su independencia en esta etapa en comparación con los territorios que lograron su independencia en la segunda etapa, vamos a ver que estos territorios realmente fueron mínimos. Ahora veamos cuáles fueron los efectos que generó este hecho histórico de la descolonización. De los importantes que podemos mencionar son tres. Los efectos políticos. Un dato importante que surge en esta etapa va a ser que se van a ver inestabilidades políticas en estos nuevos territorios que logran su independencia. Y esto va a ser debido a la incipiente democracia que ejercían estos territorios, ya que al tener inexperiencia de su autogobierno, su estabilidad política va a ser lenta y tardía. En cuestión a los efectos económicos podemos ver que lamentablemente los países colonizadores o los que eran colonizadores todavía van a seguir teniendo acceso a los bienes y servicios. Lamentablemente, los nuevos territorios emergentes, independientes, van a seguir teniendo la necesidad de venderles a sus antiguos colonizadores. Esto va a generar una dependencia económica. Y por último, los efectos sociales que podemos mencionar van a ser varios. Básicamente estamos hablando de que van a existir brechas culturales. Incluso va a surgir algo que es diferencias raciales y con esto va a surgir algo que se va a llamar el tercer mundo. Y seguramente tú estarás preguntándote, ¿qué es eso del tercer mundo? Incluso habrás escuchado que nuestro país está catalogado como un país de tercer mundo. Pues bueno, precisemos algunos datos sobre cómo surge el tercer mundo. Observemos el siguiente mapa. Tomando como referencia este mapa, vamos a ver
que por primera vez el término de tercer mundo se va a dar en el año de 1960. Este término lo va a acuñar un economista llamado Alfred Saby. Y este señor va a hacer referencia a una clasificación de 3 mundos. El primer mundo va a hacer referencia a los países capitalistas, que básicamente van a estar liderados por Estados Unidos y sus países aliados. Los países del tercer mundo van a ser los países socialistas, que van a estar liderados y encabezados por la Unión Soviética y sus países aliados. Y se hace referencia al tercer mundo, a los territorios que no están alineados con ninguna de estas 2 tendencias políticas y económicas. Otra de las clasificaciones que también responde a esta clasificación va a ser los territorios del norte con los territorios del sur. Si tomamos como referencia este mapa, podemos ver que los territorios del norte son los territorios que responden a estas 2 características, capitalismo versus socialismo, y los territorios del sur, que van a ser los territorios no alineados. Al principio, esta clasificación va a tener una clasificación de estos modelos, pero más tarde va a tener un matiz totalmente diferente, un matiz netamente con estructura económica. Veamos cómo surge esta nueva clasificación que conocemos hoy en día del tercer mundo. Vamos a ver que durante la década de 1990 van a surgir fenómenos totalmente importantes para el mundo, ya que va a surgir la disolución de la URSS. La Alemania socialista con la Alemania capitalista van a romper sus fronteras y se van a unificar. Es decir, el modelo socialista va a perder fuerza a nivel mundial y con esto va a emerger un nuevo modelo económico, el modelo neoliberal, que este modelo va a fungir y va a tomar el orden político y social a nivel mundial. Además, a este proceso se le va a conocer como el subdesarrollo. Algunos otros autores lo van a acuñar como neocolonialismo, es decir, de manera etimológica, el nuevo colonialismo. Pero precisemos mejor algunos datos. En la actualidad, el tercer mundo, la clasificación de este tercer mundo, se refiere a las zonas geográficas de Iberoamérica, África y Asia. Estas regiones van a tener una fuerte dependencia tanto política, social y económica con estas nuevas naciones emergentes, ya que mencionemos aquí que estos países europeos con estas 2 nuevas naciones emergentes de la Unión Soviética, la hoy Rusia y Estados Unidos, van a tomar el control industrial, económico, pero también tecnológico. Lamentablemente, los países de tercer mundo, estos que acabamos de mencionar, van a tener una fuerte dependencia política, social y económica. A este fenómeno se le va a conocer como la dependencia tras la independencia. Veamos qué efectos tiene esta clasificación del tercer mundo. Dentro de los elementos importantes que podemos mencionar, tenemos algunos factores básicos. La infraestructura deficiente. Si comparamos los países de primer mundo o países desarrollados en comparación con los países en vías de desarrollo, vamos a tener que la infraestructura, tanto en carreteras, escuelas, hospitales, va a ser deficiente. Otra de las características que vamos a ver en estos territorios de tercer mundo van a ser las altas tasas demográficas, y esto se va a dar principalmente en personas jóvenes. Otro de los elementos importantes va a ser la educación carente, ya sea en cobertura o en calidad. Otro de los elementos importantes a resaltar van a ser los salarios precarios, y esto debido a que los países de primer mundo van a trasladar sus empresas y sus industrias a los países de tercer mundo, ya que aquí la mano de obra es mucho más barata. Vamos a ver que estos factores se van a medir por características netamente socioeconómicas, es decir, número de escuelas, y esto en relación a determinado número de habitantes en una población. Lo mismo va a pasar con los hospitales, el número de habitantes en relación con los números de hospitales, el tipo de alimentación que van a tener las personas. Básicamente estamos hablando que los elementos son socioeconómicos.
Y aquí un factor importante a mencionar es que estas herramientas van a ser las vitales y las esenciales para que las personas logren un desarrollo armónico y óptimo en su vida. Vamos a ver aquí y podríamos concluir que uno de los fenómenos que ocasionó el proceso de la descolonización fue la clasificación del tercer mundo. Muchos territorios lograron sus independencias, pero lamentablemente estos nuevos territorios independientes se van a ver sumamente polarizados en comparación con los países de primer mundo. A continuación, te invito a que a manera de síntesis veamos juntos el siguiente video. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en una próxima emisión.